Sigo con los videitos, confiando que brevemente serán una sensación. Y luego algo. Se llama de una punta de inútiles. No sé si había razones en descargo. Lo seguro es que en 1970 yo era un completo inútil. En el remedio de barrio bohemio, donde llevaba años en un medio conflictuado y muy categórico vagabundeo, dentro del célebre restaurante de siempre, apenas sentarse y en presencia mía, Lumbardo dijo eufórico a Fendes: "Ya lo tengo". Lo que tenía era la forma en la cual Fendes podía cumplir el sueño, aceptando la invitación de viajar a la más cosmopolita ciudad del mundo, hecha por una futura heredera menor de un gran consorcio. Según se había platicado, el paseo terminaría en legal matrimonio. El asunto empezaría con la compra de un artefacto que promocionaba a través de un concurso, cuyo premio era un auto. El segundo movimiento consistía en sacar durante la rifa, literalmente de la manga, el número adecuado del registro de compra. El acuerdo no precisaba los pretextos para que yo tomara un tercio de lo que tocara al rematar el vehículo, y claro, guardé el más obsequioso silencio. Comenzaba el otoño. Fendes llamó por teléfono a su joven rica dama, le respondieron que aguardara un poco, y yo, que me había contagiado con la idea del viaje, me ofrecía a servirle de adelanto. Quien me recibiría a Juncio fue con quien aquel conoció a la susodicha y a su enana antojabilísima y de pies a cabeza insoportable amiga, a la cual el segundo resolvió alcanzar de inmediato, vendiéndole a su acaudalado progenitor la urgencia de cambiar la gran universidad pública del país, culpable de la golfería del muchacho, por la licenciatura en una universidad de la ciudad aquella. Jun me recibió por todo lo alto, y con tiempo solo para dejar las maletas en el departamento, fuimos al bar cafetería de su cuadra. Estaba puesto con modestia y servía de cálido refugio también para el hermano menor de uno de los más aplaudidos requintos de la época, a quien se aseguraba, y pienso que tenían razón, habría superado de no ser por un grave accidente. Amenizaba el lugar a cambio de unos dólares que sus amigos y patrones debían sacar de la bolsa y no de la caja registradora, tan pobre como puede esperarse del par de cervezas por persona de los cuales podía desprenderse una veintena de universitarios. Eh, Justo y yo llegamos en el momento en que aquel gran tipo, con sus manos esclerotizadas, daba batalla a las cuerdas, produciendo singulares obras de arte que falseaban cada poco para recuperarse enseguida. El que no desmerecía nunca era su rostro, trabajado por el dolor, y así mejor en las fallas. Eso es, sin embargo, auténtica harina de otro costal en una historia como la presente, y más viene a cuento recordar la mirada de mi amigo conforme abrió la puerta al llegar. Había dos novedades femeninas entre el auditorio, y la más alta, con entera justicia, atrajo la atención de Jun. Perdón. A su lado se sentaba la que bien pudo servir de modelo a la puber de un magnífico álbum en ese tiempo famoso. Iríamos los cuatro al dúplex de ellas a meterse la mejor droga suave jamás inventada y pasar una noche entre sábanas, alfombras o lo que estuviera a disposición. Dios, díjeme yo, el primer mundo en verdad lo es. Recordemos, estamos en 1970, no es ahora, ¿eh? O sea, eso no sucedía. Como esto se alarga alejándose de febrero de 1961, que era el propósito, saltaré pasajes no menos sustanciosos hasta el acuerdo con mi amigo para ir, entre comillas, en busca de la revolución. Si bien, y desde luego, él no cumpliría, aquello fue el pretexto para que yo rompiera de una buena vez con mis desafortunados últimos años y con mucho más, en una segunda historia cuyo comienzo da para carcajearse de lo lindo a mi costa. El viaje a Manhattan, quitar las leviandades referidas y sumando grandes anécdotas en barrios fieros, fue un inmejorable golpe que al regresar me permitió, ver a la zona rosa en ese momento en nacimiento y muy emperifollada, y a mis devaneos Taleran,
fallidos, torpísimos intentos de nada. Así que pasadas 2 semanas tomé el tren. Durante el primer tramo del trayecto, mirando al paso por la ventana los nuevos fraccionamientos de Celaya, lloré. Celaya es una ciudad más o menos relativamente pequeña del interior del país. Se parecían a los de mis años de niño en la ciudad que entonces hacía monstruo. Muchos cientos de kilómetros y una parada intermedia adelante, el dinero se terminó, fui a dar a un hotel de mala muerte. Me lavaba los dientes frente al espejo descascarado y volví a llorar. El viaje habría seguido ese tono de no encontrar a Martín en el transbordador. Se acercó a la barandilla desde donde a lo melancólico yo seguía el bamboleo del mar de Cortés y me sacó conversación. Había sido soldador, creo, en el propio DF e intentando cruzar a los Estados Unidos lo devolvieron 2 veces. Ahora se acercaba a mí con el aprendizaje en la picaresca que la aventura le dejó, pretendiendo sacarme algo. Pero como yo estaba más vacío que él, decidió hacerme su Sancho Panza. Dijo, ¿tienes hambre? Contesté con la verdad y me hizo seguirlo hasta la cocina del barco, pues afirmaba que sin falta los cocineros eran solidarios. No se equivocó. Apurábamos una torta cuando el lugar se paralizó. El capitán nos contemplaba desde una de las entradas y el regaño se produjo, pero no por darnos de comer, sino por la pobreza de lo entregado. Todos, incluido Martín, intercambiaron una mirada de entendimiento que no descifré cuando el comandante pidió sirvieran lo mejor a bordo en su camarote. Allí cenamos tan opíparamente como las circunstancias permitían, aderezado todo con ingenuidad. El capitán rondaba los 50 y sus ojos relataban una tristeza vieja y profunda. Bajito, flojo de carnes y con una incomprensible palidez si atendemos a su oficio, se enfocó en mi persona, sincerando poco a poco los motivos de su desolación, al menos los que no había riesgo en contar y que yo, inútil provinciano, pero noble al fin y al cabo, quise comprender. La soledad y la monotonía del marino, de los cuales había escuchado en Conrad y London. El hombre dirigía un barco, por pequeño que éste fuera, y costaba trabajo reconocer su fragilidad, que a la manera de esa noche, frente a nosotros, podía exponerlo a las ruindades de los otros. Martín devoraba a mi lado, continuando las miraditas que me iniciaron la cocina y que a mí no me pasaban de noche, pero casi, pues no sacaba de ellas nada en claro. Pero no sacaba nada en claro, perdón. Estábamos lejos de terminar la segunda botella de vino cuando una especie de orden, el migrante fallido, procedió a despedirse. Intenté imitarlo, me contuvo, volteé confundido hacia el patrón, quien se agachó, se apenó y agachó la mirada. Al marcharnos no di de palos a Martín porque habría yo salido varias veces revolcado, pero pensé, ya ni chingas, cabrón, vendiéndome por un pinche pollo y unas papas. Eh, Luego leo otro cachito. Siempre las historias pueden contarse, bueno, no siempre, hay unas que solo se pueden contar en un plano, ¿no? Pero muchas historias tienen dos lados, ¿no? Uno humorístico y otro muy dramático. Y yo había llegado allí, dije, quemé las naves. No era cualquier cosa que al terminar el primer año universitario uno diga, no me inscribo, me voy. No, no hay marcha atrás. Sí, no cumplía todavía 17. No, marcha, no hay vuelta atrás. O sea, dejo mis orígenes, ¿no? Porque la realmente la pregunta era, ¿qué esperaban de uno, no? Eh, Como le dije una vez a Ana, sabemos que la mesa está puesta para nosotros. Lo que no sabemos es que nos van a servir. Lo que no nos gusta es lo que nos van a servir. Y entonces yo me preguntaba, ya dije que era clase media sin grandes aspiraciones, pero tenía aparte, bueno, por un lado. Por otro lado tenía una novia, la princesita de la cual hablé ya. Y la princesita estaba
estamos hablando de esos años y, o sea, ahora ya, ya me, ya volví al 63, 64, 65 fue cuando dejé la universidad, bueno, pero estamos en 64 en mi primer año. Y la princesita, según las normas de esos tiempos, y de acuerdo a mí, tenía derecho a un solo hombre durante mientras en su vida, con quien vivir un idílico romance y luego un bien provisto hogar. Es una fórmula. Ese era yo. Y alguna vez yo no tenía acceso prácticamente a la casa de la princesita, que era una de cuatro hijas de un viudo. O sea que el señor pues cuidaba mucho, ¿no? De a sus tesoros. Y era un hombre que había hecho mucho dinero y tenía una casa, una típica casa polanqueña, que eran con rejas, entonces no se ocultaba, ¿no? No se ocultaba lo que había en, digamos, las entradas de la casa, no había ese miedo y entonces se aireaban, ¿no? Se exhibían. Y las rejas dejaban ver un hermoso jardín y una casa muy bella con unos balcones, me llamaban especialmente la atención los balcones, desde los cuales un día vi a la princesita sentada mientras su nana le pasaba, le cepillaba creo una hora al día el pelo o el cabello, por lo menos una hora. Y por ello ella era, eh, por ello y otras razones, eh, ella parecía siempre como recién salida del baño. Pero sí, por ejemplo, que su ropa interior era o de algún tipo de seda o de lino muy fino, usaba debajo de la falda eh, el fondo, esto que ya casi no se emplea, y este era sobre todo para que sus piernas, aunque la falda de uniforme que usaba ya era de una muy buena calidad, pero para que sus piernas estuvieran, tocaran la cosa más suave a mano. Y así era su brasier y demás, ¿no? Entonces, bueno, la princesita siempre estaba impecable, ¿no? Al final de clases salía y era, sí, como si recién se hubiera hinchado. Y entonces, mm, el, el, el señor, bueno, no me deja pasar, ¿no? O sea, las veces que la vi tuvo que ser en la puerta en general, alguna vez. Pero una vez eh, eh, fui por ciertas cosas, entré, porque estaba el papá, o sea, cuando no estaba el papá era cuando no se levantaba, y ese día estaba el papá, y X, ¿no? El papá ya había pasado, había habido algo en que yo participé y él había visto. El caso es que me hizo sentar y me dijo, más o menos, ¿no? Según recuerdo, eh, mm, obviamente yo espero para mis hijas que tengan por lo menos lo que ya tienen. Ahora bien, no necesariamente busco que venga por ellas un hombre de negocios o alguien así, o que tenga carretadas de dinero. Sí, sí es posible. Pero bueno, viene bien, decía. Eh, no sé si lo dijo y luego yo lo inventé. Que dijo que, pues yo obviamente iba a ser un intelectual, un profesionista, ¿no? Un profesionista seguramente dijo. Pero eso daba tono, ¿no? Tener un profesionista que le fuera bien. Y y yo, eh, bueno, entonces entré a la universidad con, era yo, hijo del exilio, siempre había buscado las raíces, ¿no? Enraizarme en México.
Y sabía que no era muy difícil, no era difícil de veras. Iba a una escuela al exilio donde la pasaba muy bien, pero era difícil encontrar. Sabía, esperaba con ansia la llegada a la universidad para que y en efecto, sí me encontré con una parte no conocida del país, pero había, la universidad la UNAM era terrible en ese tiempo, era un mundo, otra vez, insisto, estábamos en el momento más duro de eso que llamo dictadura perfecta y que alguien más llamó dictadura perfecta, ¿no? Y la- eh, mm, el autoritarismo era absoluto. Entonces, por ejemplo, esto que hoy sucede en nuestras universidades, llegan los poros, o sea, los golpeadores de que la autoridad contrata o tiene a su servicio. Y no, en ese tiempo no tenían que llegar, ahí estaban, ¿no? Y ni siquiera tenían que preocuparse demasiado, porque el control era pleno, ¿no? Y pues, era por todas partes, ¿no? Los maestros eran todo era muy vertical y al maestro no había quien le discutiera nada, bueno, cosas así. Y me tocaron además, cuatro maestros malísimos, malísimos, no sé por qué, porque además la escuela era muy chica. Yo fui además a la escuela que se decía que fabricaba revolucionarios, ¿no? Y pues yo no encontré nada parecido a eso. Eh, y, eh, y me tocó, era muy chica, tenía solo dos grupos, según yo recuerdo, ¿no? En el primer año quizás hubo un tercero que era un grupo piloto. Pero el caso es que yo, a donde me inscribí, era donde iban los que repetían año, o sea, no mejor personal en esos términos. Aunque yo emboné rápidamente con ellos, pues ya les sabía, ¿no? Le movía. Y eso estaba bien, pero el tema, bueno, primero me pasmó el nivel educativo de mis compañeritos venidos de preparatorias públicas. Y yo no venía o sea, sí, era una escuela del exilio y el exilio mm, venía a su vez de una república donde si algo había, bueno, entre otras muchas cosas había evolucionado porque todo era bastante notable en esa República Española, eh, era la pedagogía. Había una escuela de enseñanza de Francisco Ferrer Guardia, que en ese momento era lo más avanzado en el mundo, pero no pasó a la escuela a la que yo fui. Eh, Sin embargo, bueno, tenía un cierto nivel, ¿no? No estaba entre las mejores escuelas bueno, no sé, eso no sé. Y el caso es que yo con esa formación así media, ¿no? Pues me sorprendí de la formación que tenían mis compañeritos, ¿no? Wow. Entonces el tema era, lo pongo a lo dramático así, pero no era tan así, era o la llevo con los maestros o la llevo con los compañeros, ¿no? Digamos, en extremos es así, no pude no haberlo interpretado así, pero así lo quise interpretar. Y, y bueno, entonces yo ya había decidido, me di a golfear, ¿no? Entonces apenas aparecía por clases y me tenían sin cuidado las calificaciones, iba mucho eso sí estaba puntual a la apertura de eh, la cafetería de, de la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, que era donde iban, ¿no? Unas mujeres muy guapas y además era un lugar muy chiquito, muy bonito. Y yo abría ese lugar, lo abría yo prácticamente, junto con Tacho, que era el mesero, ¿no? Y que era, por cierto, él tomaba mucho, era un buen tipo, y era yucateco y tomaba Ixtabentún. Bueno, ya veremos. En caso yo era ya un desastre.
Y ese desastre lo percibió la princesita, pues yo seguía yendo todos los días a la escuela a la salida, ¿no? Y bueno, ella en algo que no, que es la continuación de Siluetas 2 de un Siluetas uno que ya leí, que tiene que ver con nuestro romance, realmente me asignó a la puerta de la escuela, eh, así lo cuento, y sí mató, cuando pasaron 40 años de eso, cuando yo ya tenía 60 por ahí, un día estaba eh, oyendo mucho, ya durante varios días, eh, música de Elvis Presley y compañía, ¿no? Y eh, pronto le dije a ella, ¿no? Con 40 años de por medio, aunque ya me había olvidado absolutamente, ¿no? Pero en ese momento regresó. Le dije, Charlie, sí que me rompiste la mano, mujer. Y creo que en efecto, con aquel golpe, es que sí puede, pareciera que es una tontería, ¿no? Y un romance a esa edad, pero puede ser mortal, porque puede ser mortal. Y lo que me hizo, y cómo me lo hizo, no voy a hablar de eso, pero bueno, el caso es que yo, todo este numerito, lo que digo es que rebotó en la imagen que ya vio, o sea, ahí no había alguien que iba a ser un profesionista exitoso con las dudas que tenían, ¿no? Y entonces ella, el asesinato fue muy conveniente, el con el que me asesinó sería su esposo, hasta forever and ever. Y Y eso, bueno, terminó dándole un golpe, ¿no? Al numerito. Y había por otro lado esta Ana, ¿no? Que de la que cual no voy a hablar porque ya aburre. No, no tú, Ana, sino el tema. Eh, entonces, yo ya no me inscribí en el segundo año. Y ya, un poco punto ahí. Había que, bueno, sí, contaré que Ana decía siempre la fórmula, porque yo siempre le decía, siempre le sentía como inmerecidamente querido por ella, ¿no? Y yo estaba perdidamente loco, estaba loco por ella, pero me parecía que no la merecía. Y entonces dije, no, una vez le dije, es que yo a puro tropiezo voy, ¿no? Y me dijo, caminamos porque tropiezas. Y es que ella hacía, eh, eh, vio en mí a quien con ella hiciera el entrar, ¿no? A las profundidades del país. Eh, y pues el que estaba, el que tenía el encargo de hacer el camino era yo. Entonces por eso la fórmula era caminamos, o sea en plural, porque tropiezas, ¿no? Pero era mucho tropezón, realmente, ¿no? Aunque bueno, ahí hay matices. Eh, Había alternativas, sí, desde luego, por ejemplo, no muy a la vista, pero había un compañero que luego traté por mucho tiempo, eh, mm, que se llama, le llamo B, ¿no? B labial, labial dental, que él lo que hizo venía de algo parecido a donde yo venía, y él lo que hizo fue meterse de camillero voluntario a la Cruz Roja, eh, o sea, un acto de choque, así de encuentro choqueante con la realidad, y se metió al PC, que a mí no me atraía, tampoco estaba muy a la vista, pero bueno, no me atraía por de donde yo venía, ¿no? Por el abuelo que hoy no está aquí con nosotros. Y eso fue, claro, visto, se puede ver de una manera y decir todo fue absurdo, todo fue ridículo, todo fue tonto, sí, ciertamente. Pero también se puede ver como quiero verlo en esto que digo, que hay que tener una épica de sí mismo para vivir.
eh, y entonces digo que yo empecé ahí un largo viaje. eh, y me recordaba, poco después me recordó el que hizo Paul Nissan, un joven a los de la posterior a la guerra mundial, creo, que era el círculo que después frecuentarían Sartre y otros. Él se fue, abandonó Francia y se fue a Aden, Arabia, y así se llama el libro, que empieza diciendo: yo tenía 20 años y no permitiré jamás que nadie diga que es la mejor etapa de la vida. Eh, bueno, eh, él, él hacía ese viaje a Aden, Arabia, y yo hacía el viaje a la zona rosa, ¿no? A la que vine a hacer. Estuve en el acto fundacional y todo. Eh, y Pero, sin embargo, sí terminé haciendo un largo viaje, del cual ese que cuento, a la ciudad más cosmopolita, formaba parte. Y el viaje que hice luego y terminaría encontrando no la revolución, sino lo que en ese momento era su equivalente, que era el auge de los movimientos populares en México, y particularmente a través del movimiento obrero, aunque compañeros nuestros estaban muy metidos en el movimiento campesino y así. Mm, eh, Pienso un poco, bueno, un tramo del viaje en que, por aquí hay una viñeta, ¿no? Eh, que eh, se llama Sin Salida. El pestillo, la carretera insoportablemente recta, la manija jala de ella. Así me digo lunes con lunes en la mañana temprana. Ahora es noche y descubro el silencio sin elocuencia, regodeo de los demonios que conozco desde niño, cuando cierran la puerta para el privilegio del amo, yo, proclaman, y los 600 metros cuadrados son cárcel donde certificar la nada escarbada por el filósofo a quien rindo culto. Estoy en medio de ella, pienso, y me revuelvo contra la idea. El vacío viene de fuera y encuentra el mío, sigo y vuelvo a dudar, atormentado a los 20 años justos, como el hombre en la novela que clama por ellos marchándose lejos de casa, a otro mundo, donde las referencias se vuelven añicos. No vivo de palabras, y si lo cito es buscando con desesperación a hombres sin alfabeto que parecieran a mi mano ahora al mirar por la ventana, y de día transcurriendo entre ellos, y que se me escapan con sus mujeres e hijos, cuyos hogares a espaldas mías no he visto siquiera. No dejo de mirar desde la elegante celda, el patio de una antigua gran propiedad rural, hace mucho fábrica, y sus sombras, que suben y bajan a cuentagotas ahora entre el par de construcciones cuyos obvios, oscos secretos se niegan a revelárseme. No, grito en silencio, no soy el filósofo ni el muchacho del libro entrañable. Yo vine al encuentro de quienes me llaman desde niño para topar, y no lo mismo que ellos, eh, pues se halló por fin. En cualquier caso, esa nada resulta absurda, sé bien. Fuera, en el patio, y todo más allá, lo que hay es exuberancia, y escapa a mis ojos y mis dedos, a mi humanidad entera, urgido de ella. Por la mañana usé la autoridad de la cual aseguran me invisten para ordenar abrían el monumental portón. Ahora tendría de una buena vez a los bien amados que entre los trósiles, las batientes, los telares me odian por respeto a sí mismos. Los tendría con el fascinante universo alrededor del campo en sus esencias. Y hubo solo sequedad multiplicada y un llano que estruja, viento soplándome con asco y verdes matas en hileras hasta donde la mirada topa las espaldas de mis montañas madres, que eso hicieron, volteárseme como si no me conocieran. Pues si el hombre en la novela viajó miles de kilómetros, el hogar mío estaba apenas a 1 hora de distancia. Realmente no fue fácil, o sea, puede ser a ratos cómodo el viaje, pero no, que me digan que fue fácil, no.
y, y eso me acostumbró a muchas cosas después. Eh, Todo este proceso hizo que en el camino perdiera a Ana, aunque luego volviera a reencontrarla. Y ya creo.